El título que nos correspondió fue el título 12 del Código Penal y el delito que escogí fue el artículo 361, introducción de residuos nucleares y desechos tóxicos. Básicamente este artículo establece que quien introduzca residuos nucleares o desechos tóxicos al territorio nacional incurre en prisión de 4 a 15 años y una multa entre 133 a 30.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Bueno, su clasificación del delito se fundamenta en cuatro pilares importantes. El primero pues es la mera conducta. Esto técnicamente basta con introducir los residuos sin necesidad de que se produzca el daño. De esta forma se configura la mera conducta. También establece el peligro. Esto se fundamenta en el que el delito implica un riesgo y no necesariamente un daño en concreto. También encontramos el instantáneo, lo cual, como ya lo hemos venido viendo en clase, el delito se consume en el momento en el que se introduce el residuo, y el monoofensivo, que es el único bien jurídico afectado, que es la seguridad pública. Un ejemplo de esto es que una empresa trae residuos nucleares a Colombia en un barco, aunque no los descargue, ya incurre en el delito. En cuanto a elementos normativos, encontramos, bueno, traté de explicarlo en una especie de pirámide. Como base principal, pues se rige en el territorio colombiano y en este se configura. Entonces, esto quiere decir que se estipula el delito en el espacio geográfico nacional. Por otra parte, encontramos los desechos tóxicos, que básicamente son las sustancias peligrosas que están catalogadas en contra de la salud. Y que en la punta encontramos los residuos nucleares, que es el material reactivo peligroso. Básicamente se requiere que los residuos sean nucleares o tóxicos y que se introduzcan en el territorio colombiano para que se especifique el delito. Un ejemplo de esto es si un extranjero trae desechos de otro país a Colombia, se le configura este delito. En cuanto al tipo, encontramos el sujeto activo, que es indeterminado. Eso quiere decir que lo puede cometer cualquier persona. En cuanto al sujeto pasivo, pues encontramos que el Estado como garante de la seguridad pública. Y en la conducta típica, en introducir desechos o residuos peligrosos. Básicamente esto es un ejemplo, es un camionero contratado por una empresa para ingresar residuos tóxicos al país. En cuanto al tipo subjetivo, encontramos el conocimiento, que es básicamente saber que porta residuos peligrosos, la voluntad, que es querer realizar la acción prohibida, que es conocida también como el dolo, y el error de tipo, que es el desconocimiento, que excluye el dolo. Esto básicamente se requiere del dolo, por decirlo así, para que se haga con consentimiento y voluntad. Y si hay error de tipo, esto quiere decir que la persona no sabe lo que está transportando, pues no se le puede configurar el delito. Un ejemplo de esto es si un conductor cree que transporta productos agrícolas, pero en realidad son residuos tóxicos, puede haber un error de tipo. Por otra parte, también encontramos que este delito se ve la tentativa, admite tentativa. Eso quiere decir pues que si una persona intenta introducir residuos nucleares o tóxicos al país y no logra hacerlo, pues puede ser igualmente sancionado, aunque con una pena más reducida. Por otra parte, este delito también incurre en concurso, heterogéneo simultáneo y heterogéneo sucesivo. En cuanto a heterogéneo simultáneo, con delitos diferentes al mismo tipo, un ejemplo de esto es introducir residuos tóxicos, que está establecido en el 361 que yo estoy explicando, y además causar un daño en el medio ambiente, que se estipula en el artículo 358. Estos delitos pues se juzgan al mismo tiempo. Por otra parte, encontramos el concurso de homogéneo sucesivo, que es el mismo delito varias veces en momentos distintos. Un ejemplo es que una persona introduce residuos tóxicos en enero y luego en marzo repite la misma conducta, pues puede recibir una pena por cada hecho, sumando el total o parcialmente lo cometido. En cuanto a coparticipación, también admite en cuanto a determinación y complicidad. Un ejemplo de esto es que una empresa en el extranjero contrata, no sé, a un transportista colombiano para introducir desechos nucleares, pues en ese caso el empresario sería el determinador, el transportista sería el autor directo, y pues si otra persona ayuda o facilita la documentación para poder transportar la carga y ocultarla, sería el cómplice.
En cuanto a la antijuricidad, encontramos que no es justificable. Básicamente lo que nos dice es que no es justificable alegar el consentimiento del Estado porque esto sería inconstitucional. En cuanto a las causas justificantes, encontramos la orden legítima, el estado de necesidad y otras causales legales. Un ejemplo válido, digamos, sería un avión con residuos que hace un aterrizaje forzoso en Colombia por fallo técnico. Eso sería un estado de necesidad. Y un ejemplo no válido sería que el presidente autorizara la entrada de residuos tóxicos, aún así sabiendo que es un delito. En cuanto a la culpabilidad, encontramos que puede existir, como anteriormente lo nombré, fuerza mayor o caso fortuito, un ejemplo, un accidente aéreo. También encontramos la coacción irresistible o miedo insuperable, que son amenazas graves para que la persona cometa ese delito. También encontramos la inimputabilidad, que es un trastorno mental severo, o sea que la persona no se encuentra en sus facultades mentales y pues lo utilizan para esto. Y también encontramos el error invencible de prohibición, que es creer legítimamente que era legal y no poder saber lo contrario. En cuanto a eso también pues podemos encontrar que no hay culpabilidad si se presentan estas circunstancias que afectan la capacidad de comprensión o la determinación del sujeto. En cuanto a la punibilidad, pues encontramos que se puede establecer entre 4 a 15 años, que es la máxima pena por este delito, y entre 13.33 y 30.000 salarios mínimos como multa máxima posible. El amplio rango, también una aclaración es que el amplio rango de la margen de subjetividad del juez lo puede ejercer y lo puede determinar en cuanto a la pena. Eso quiere decir pues que el juez se fundamenta en cuanto a su jurisdicción y a su competencia y evalúa el caso. Bueno, también en cuanto a este delito yo puedo encontrar que la mayor parte se ve como que utilizan el país para desechos tecnológicos, sustentando que son donaciones tecnológicas de otros países como Estados Unidos o Canadá, donde transportan computadores pero ya están en mal estado, y las baterías pues están compuestas, como todos lo sabemos, de litio, y este litio es una sustancia tóxica masiva. Entonces utilizan esto para camuflar en cuanto al ingreso a la aduana, y pues esto da una afectación bastante en cuanto al medio ambiente en el país. Y ya, profe, eso es todo. Gracias.